A. Cateto opuesto sobre hipotenusa, es decir, 12 sobre 25. Una vez que yo tenía cómo calculábamos alfa. Entonces, para calcular alfa vimos que teníamos que despejar pasando o despejando el seno y pasaba y se escribía del otro lado como arcoseno o seno a la menos 1. ¿Sí? Arco, seno. Depende de lo que ustedes estuvieran trabajando. Y yo calculaba el arco seno de ese lado. Entonces, de esa división. Si hago el cálculo, me da 28 grados 41 minutos. ¿Bien? Entonces, siempre que yo quiera calcular un ángulo, vamos a tener que utilizar este despeje con arco seno, arco coseno o arco tangente según lo que querramos. Ahora, cuando yo ya conozco un ángulo, para calcular el otro ángulo no hace falta volver a hacer el despeje. ¿Por qué? Sabemos que los dos ángulos interiores de mi triángulo rectángulo siempre suman 90 grados. Entonces, para calcular beta, hago 90 menos lo que obtuve de alfa, 28 grados 41 minutos. ¿Sí? Automáticamente me va a dar el resultado de beta. 61, 19. ¿Sí? Hasta ahí ese ejercicio está correcto, por favor me dicen si está bien o no, si a alguno le quedó alguna duda, vuelvo a explicar, así vemos la revisión. Por favor por el chat porque no lo escucho, o por lo menos... ¿Todo bien? En el chat por favor de acá de la... Bien, bien Germán, ¿todo perfecto? Bien, igual se está grabando la clase para que ustedes puedan ver o puedan volver a revisar los ejercicios, las explicaciones que estamos trabajando. Vamos a trabajar con el siguiente triángulo, el punto B. Entonces, en el punto B, el triángulo era diferente. Tenía el ángulo beta, lo conocía, pero sí conocía este de 33 grados. ¿Sí? Y conozco el de 20 centímetros. Entonces, volvemos. Como acá tengo dos, un ángulo y un lado como dato, no puedo utilizar Pitágoras de entrada. Entonces, sí o sí, tengo que utilizar mis funciones trigonométricas. Entonces, pienso, ¿cuál de las tres funciones me sirve acá? Entonces, tengo un ángulo. Entonces, este es mi ángulo alfa. ¿Sí? Y ahora elijo para calcular algo que yo quiero. Sí, obviamente, beta lo podemos calcular por resta. Hacemos 90 menos 33 y ya me da beta, así que no me preocupo. Entonces, yo lo que voy a necesitar conocer es o B o H. Entonces, si yo, por ejemplo, quisiera calcular B, ¿sí? Ahora, ¿qué datos tengo? B, ¿qué sería del ángulo que tengo como dato? Sería mi cateto adyacente porque está pegado, ¿sí? Entonces, el 20, ¿qué sería del ángulo, de mi ángulo? Está enfrentado, entonces sería mi cateto opuesto. Entonces, tengo cateto adyacente y cateto opuesto. Entraría en
la última función de tangente. Entonces sería tangente de, en vez de alfa, voy a poner el ángulo y tengo cateto opuesto que dijimos es 20 y el adyacente no conozco. ¿Sí? Entonces hago el cálculo. ¿Cómo hacía en ese caso? Primero calculaba, como acá sí tenía el valor del ángulo, calculaba cuánto valía tangente 33. Es decir, 0,545. Esto lo hacen en la calculadora, ponen tan 33, 0,50 y le da 0,545. Entonces la ecuación que me queda es 0,545 es igual a 20 sobre B. Nosotros lo que decíamos era que acá teníamos un 1 imaginario y para calcular B aplicaba regla de 3 simples. Entonces, para calcular B sería 1 por 20 dividido 0,545. Y automáticamente me da B, que es, tangente es 6,49, perdón, copié mal yo acá, es 6,49. Pues no le va a dar bien. Entonces, con ese cálculo le queda que B vale 30,82. Entonces, ya sabemos que mi B vale 30,82. Ahora, para calcular la hipotenusa, pueden hacer un procedimiento como este, o como ya tienen dos catetos, pueden utilizar Pitágoras para hacer el cálculo. Ahí ya depende de ustedes. Entonces, puedo hacer Pitágoras haciendo h al cuadrado igual a 20 al cuadrado más 30,82 al cuadrado. Y despejo h. Puedo hacer de esta forma. O puedo utilizar alguna de las otras dos funciones que me quedan. Por ejemplo, si quiero calcular h, ¿sí? Y ya tengo 20, ¿qué tengo? El ángulo, el cateto opuesto, y me faltaría la hipotenusa. Opuesto e hipotenusa utiliza seno. Entonces, sería seno, en la fórmula esta, seno de qué? Del ángulo que tengo para calcular. Igual al cateto opuesto, que dijimos que era 20, sobre la hipotenusa que tenemos. Y ahí hacemos el cálculo como hicimos el ejercicio anterior. Este le tiene que dar, en ambos casos, h le tiene que dar 36,7. ¿Alguna duda? Por favor, hasta acá. ¿Vamos bien? Así no... Adelante. Por favor, hablen si hay alguno que tiene... que no le quedó duda de algo. Por favor, en el chat me escriben. Bueno. Entonces, seguimos. Veo que están todos. Por favor, estoy al tanto del chat acá del Zoom, así que escríbanme ahí y díganme, por favor, si hay alguna duda, corto y vuelvo a explicar, ¿sí? Yo estoy viendo acá, o manden por privado, de última, si no quieren que todos vean el mensaje. Vemos el segundo punto. El segundo punto era un problemita que decía que tenía un pintor que apoyaba su escalera por la pared
¿sí? Entonces, suponemos que esta es la pared, el pintor apoya su escalera por la pared, ¿sí? Y dice, haciendo que el pie de la escalera forme un ángulo de 50 grados con el suelo. Si este es el suelo, sería mis 50 grados. Siempre revisen si es con respecto al suelo o con respecto a la pared cuando se les pregunta. Y dice que queda una distancia de 3 metros de la base de la pared. Entonces, el pie de la escalera queda a una distancia de 3 metros de la base de la pared. Entonces, esto mide 3 metros. Entonces, en realidad el dibujito que le estoy haciendo es un triángulo rectángulo, ¿sí? Donde esto mide 3 metros, esto mide 50 grados, ¿sí? Y lo demás son los que queremos calcular. Ahora, ¿cuánto mide la escalera? ¿Cuál sería la escalera en este caso? La escalera sería lo que se apoyó, en este caso sería la hipotenusa de mi triángulo rectángulo. Esto es mi escalera. Entonces, mi triángulo rectángulo que tenemos ahí. Utilizamos de vuelta a ver, vemos, siempre que tenemos un lado y un ángulo, sabemos que tenemos que utilizar alguna de las razones trigonométricas. Vemos qué tenemos para trabajar. A ver, si este es el ángulo, el 3 metros, ¿qué sería? ¿El opuesto o el adyacente? Si yo miro, enfrentado tengo la pared, entonces esto sería el opuesto. Por lo tanto, el 3 metros sería, mi cateto adyacente. Se cayó algo ahí, no se preocupen. Mi cateto adyacente. Entonces, ¿cuál de las 3 funciones trigonométricas tendría que utilizar? Dijimos que la escalera era la hipotenusa. Entonces, cateto adyacente e hipotenusa, estamos con la función coseno. Es la única que trabaja con los dos al mismo tiempo. Entonces, sería cos, en vez de este ángulo, tengo que poner el 50. Y reemplazo los valores que tengo acá. En el cateto adyacente dijimos que era 3 y la hipotenusa no conocía. Entonces, hacemos el cálculo, me da 0,643, ¿sí? Entonces, el cálculo sería 0,643 igual a 3 sobre h. Haciendo regla de 3 simple, 1 por 3 dividido 0,643. ¿Sí? Me da 4,66. ¿Sí? Entonces, mi escalera mide 4,66. Si esto era metros, esto también es metros. Tienen la misma unidad. ¿Hasta ahí venimos bien? Ahora, vemos. El segundo punto me dice cuál es la parte, cuánto mide la parte superior de la escalera. O sea, a qué altura está la parte superior de la escalera. Entonces, si yo quiero la parte superior, va a ser lo que estoy preguntando es
el otro cateto que me está faltando, es decir, cuánto mide esto. Entonces, ¿cuánto mide eso? Vemos. Ahora, mi dato, ¿cómo sería mi ejercicio ahora? Tengo el ángulo 50, el lado de 3 y quiero saber cuánto mide el otro cateto, es decir, esta altura a la que está recostada la pared. Entonces, este cateto que yo tengo acá va a ser, dijimos que era el cateto opuesto. Entonces, si tengo cateto adyacente y cateto opuesto, fíjense que estoy utilizando siempre los datos originales. ¿Puedo utilizar el dato de la hipotenusa? Sí. También va a salir el cálculo. Generalmente, como los datos originales son más exactos, más enteros, suele ser más fácil utilizar siempre los datos originales. Entonces, tengo adyacente y opuesto. Entonces, adyacente y opuesto están tangentes. Entonces, para calcular el otro, lo que tendría que hacer es utilizar tangente. Y tengo opuesto, que es mi, y mi cateto adyacente, que es mis 3 metros. Entonces, calculo la tangente de 30, de 50, perdón, y me da 1,192. Entonces, el cálculo sería 1,192 es igual a I sobre 3. Por regla de 3 simple, sería este por este dividido este, es decir, 1,192 por 3, que me va a dar 3,58. Es decir, la altura a la que llega la escalera es 3,58. Pero pueden decir también, eso pasa, Alexis, porque en el celular estás trabajando con otro trabaja con otro sistema de medidas que es el sistema sexagesimal. Los cálculos que yo estoy haciendo tendrías que hacerlo con la calculadora científica, o descargarte una científica. Ahora te la paso por el privado, cuál sería la científica que te puede servir, porque te va a dar otros resultados. Exactamente. La calculadora, exacto, Juan, la calculadora trabaja en otros, la del celular, mejor dicho, suele trabajar en otra forma de medida de ángulos. Y entonces tenés que revisar eso. Ya está, Nico. Entonces, sí, eso, Alexis, ahora te paso otro si no tenés la calculadora científica, te paso una aplicación del celu para que trabaje de la misma forma. En el celu da con otros cálculos diferentes. Pero confía que estos resultados son los que están en el pizarrón son los correctos. ¿Hasta ahí venimos bien? Perfecto. Estaba por decir, yo calculé I utilizando el ángulo y el 3 metros, pero como ya tenía también el valor de la hipotenusa, podíamos utilizar Pitágoras. Acá el camino que ustedes pueden seguir, si utilizan bien los datos, siempre lo pueden elegir los datos que ustedes quieran para trabajar, siempre que estén bien elegidos. Por ejemplo, acá podría utilizar los dos lados y calcular el tercero, ¿sí? Utilizaría Pitágoras, es decir, como esto medía 4,66, podría decir 4,66 al cuadrado es igual a 3 al cuadrado
más y al cuadrado. Y por Pitágoras calculaba ese lado que me faltaba. Entonces, fíjense bien cuando hacen el segundo cálculo, si con los datos que ya tienen lo pueden utilizar siempre y cuando lo utilicen bien. Ahora vamos al tercer ítem de este punto, rápido. Es parecido a lo que vimos al comienzo. Tienen que fijarse una cosita. Cuando yo les pido que hay un cambio en la imagen, por ejemplo, en este caso veo que se mueve la escalera para que forme un ángulo que no conozco, pero la altura pasa a ser 3,8. ¿Sí? Entonces, no conozco el ángulo, pero sé que la altura tiene que ser 3,8. Entonces, ¿qué pasa? Esta altura, que era 3,66 de comienzo, sube, ¿sí? Y la escalera queda un poco más inclinada, por decir así. Entonces, cuando hay un cambio como esto, obviamente, al quedar más inclinada, este ángulo va a cambiar con respecto al cambio original. Es decir, que ahora, en el triángulo, el ángulo que tengo no conozco. Lo que tienen que fijarse acá en este ejercicio es que siempre uno de los datos cuando hacemos el cambio, uno de los datos siempre se mantiene igual. En este caso, ¿qué es lo que se va a mantener igual en todo el... En este caso, ¿qué es lo que se va a mantener igual? Se va a mantener igual el tamaño de la escalera. Entonces, este tamaño de la escalera se va a mantener lo mismo que el ejercicio anterior. Entonces, eso lo tengo que respetar con el mismo resultado que calculamos al comienzo. Entonces, ahora sé que mi altura es 3,8 y quiero saber cuál es el ángulo. Entonces, si este es mi ángulo, 3,8, ¿qué sería? El opuesto. Y dijimos la escalera era mi hipotenusa. Entonces, cateto opuesto, hipotenusa, trabaja con seno. Del ángulo que no conozco, y opuesto es 3,8 y hipotenusa es 4,66. Y para calcular el ángulo, pasamos el seno al otro lado como arcoseno o coseno a la menos 1. Muy bien. Muy bien, Sabrina. Perfecto la respuesta. Escriban, por favor, si quieren opinar algo. Yo lo estoy leyendo acá del chat. Entonces, pasa al otro lado, pasa como arcoseno y tengo que calcular el arcoseno de esta división. ¿Sí? Y hago el cálculo y me tiene que dar siempre lo pasamos a grados. Siempre utilizamos la tarifa de grados, minuto y segundo para saber cuánto vale el ángulo. Entonces, eso sería el cálculo del ángulo al que tiene que aumentar la escalera para que la altura sea de 3,8. Bueno, vamos a poner otros dos. En el siguiente solamente les voy a dar la idea del ejercicio para que lo puedan hacer. No es muy difícil, ¿sí? Tienen un paralelogramo
¿sí? Que estos lados miden 12 y estos lados miden 23. Y me pide, como me pide el área, tengo que calcular la altura. Primero la altura y después el área. Entonces, si esta es la altura, yo veo que con la altura se forma un ángulo, un triángulo rectángulo, ¿sí? En mi dibujito. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros sabemos, el ejercicio dice que este ángulo mide 115. Pero yo necesito el ángulo del otro lado. Este ángulo que yo necesito, yo lo puedo calcular por recta. ¿Por qué? Porque yo sé que todo el ángulo completo mide 180 menos el pedacito que está acá menos 115, que sería lo que ocupa el otro ángulo, me va a dar lo que vale ese angulito. Es decir, que esto mide 65 grados. Entonces, tienen que trabajar con un triangulito de hipotenusa 12 y un ángulo de 65 grados. Y me pide calcular el cateto opuesto. Entonces, perdón, voy a regresar un poquito que vi la pregunta. Alexia, el 3,8 está en el ejercicio. Así como te dice Juan, es un dato. Entonces, ese dato estaba en el ejercicio, entonces tenía que trabajar. Perfecto. Entonces, este ejercicio queda como el ejercicio anterior donde tengo que calcular la hipotenusa. El cateto opuesto, y obviamente una vez calculo la altura, multiplico por la base y me da el área. Entonces, en este no habría ningún problema. Entonces, vamos a pasar rápido porque se termina el tiempo, ¿sí? A las preguntas. Y ver, acuérdense que las preguntas de funciones exponenciales, ¿sí? Las funciones exponenciales tienen que justificarlas con la teoría que vimos en la actividad de función exponencial, la que tuvimos en el Zoom en su momento. Es decir, no con una gráfica, sino viendo cómo es la base y comparando con respecto a la fórmula si la función cumple la condición que pedimos. Por ejemplo, la primera me dice 1 medio a la x. ¿Es creciente o decreciente? A ver si alguien contesta rápido. ¿Creciente o decreciente? Entonces, es decreciente, muy bien. ¿Por qué? Porque la base es más chica que 1. Entonces ya directamente yo digo que es decreciente porque la base es menor que 1. Perfecto. Ahora, ¿cuál conjunto dominio de I igual a 3,5 elevado a la x? Muy bien, Ana. ¿Cuál sería el conjunto dominio de eso? Dijimos que para todas las funciones exponenciales el conjunto dominio es la misma. Muy bien, Ana.
Dijimos que siempre el dominio van a ser todos los números reales de menos infinito a más infinito, porque cualquier número que yo ponga se puede reemplazar en la X y obtener un resultado. Ahora, vamos a la tercera. Dice, ¿cuál es el conjunto imagen de 2 a la X? Conjunto imagen 2 a la X. Perfecto, todos los mayores que 0. Perfecto, ¿por qué? A ver, ¿alguno me puede decir por qué? Siempre el conjunto de imagen son todos números positivos o mayores que 0. En este caso sería porque, como yo puedo reemplazar cualquier número acá, siempre voy a tener potencia de una base positiva. Y potencia de una base positiva, siempre los resultados me van a dar positivos. Nunca me puede dar 0 ni negativo. Es decir, las imágenes son resultados de potencias de base positiva. Muy bien. La función, ¿cuál crece más rápido? 4 a la X o 9 medios elevado a la X. ¿Respuesta? ¿Lo leo? ¿Cuál? Bien. Perfecto. Crece más rápido.